Hola grupo, sean todos muy bienvenidos al video. En esta oportunidad tenemos preparado un ejercicio para el grupo de estadística con respecto a cómo construir una tabla de distribución de frecuencia. Para comenzar, primeramente presentarme. Mi nombre es Jan Jefferson Morales Macari, estudiante de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Facultad de Industrias Alimentarias, Escuela de Ingeniería Industrial Alimentaria. Sin más preámbulo, comencemos. Bien, ahí tenemos el ejercicio donde que nos dice que la tabla muestra la distribución de ingreso familiar correspondiente a 48 familias. Lo que nos pide es determinar el número de familias que ganen menos de F sub 5, es decir, la frecuencia absoluta, y diga cuál es el valor de H sub 6, es decir, la frecuencia relativa acumulada. Bien, ahí tenemos los datos en el cuadro de las 48 familias con sus respectivos ingresos. Bien, para empezar a formar la tabla de distribución, lo primero es que debemos tener en cuenta algunos datos que es de suma importancia. Bien, para eso pasamos a la solución. Bien, el primer dato de encontrar va a ser el cálculo de calcular el rango, ¿sí? Primer dato, calcular el rango. Esto, el rango que está representado por R. Bien, para calcular el rango debemos tener en cuenta un valor máximo y un valor mínimo. Es decir, el rango igual X máximo, valor máximo menos valor mínimo. Bien, si ustedes pueden pausar el video y buscar el valor máximo. Bueno, yo lo tengo acá. El valor máximo, que es 1923 menos el valor mínimo, que es 523, ¿sí? 523. Hacemos el uso de nuestra calculadora. A ver, 1923 menos 523, que nos da un valor de 1400. Eso sería 1400, vendría a ser el rango, el primer dato encontrado. El siguiente punto a encontrar es calcular el número de intervalos de clase. Calcular el número de intervalos de clases. Esto representado por K, ¿sí? Bien, para encontrar este dato, mayormente lo que utilizan es la regla de Sturges. La regla de Sturges, que está constituido por K igual a 1 más 3,32 logaritmo de n. Bien, ahora representando los datos, K 1 más 3,32 logaritmo de n que vendría a ser el total de familias, que son 48. Datos. Bien, ahora usamos el uso de nuestra calculadora. 1 más 3.32 logaritmo de 48. Bien, nos da 6.58. 6.58, ¿sí? Bien, aquí vamos a hacer un redondeo estadístico. Se hace un redondeo estadístico, es decir, se toma en consideración el primer valor decimal. Para un valor mayor o menor que 5, se redondea al entero inmediatamente superior. Para un valor menor que 5, se redondea al entero inmediatamente inferior, ¿sí? En este caso, 6.58 va a quedar 7. Bien, ese sería el segundo dato, el número de intervalos de clase. El siguiente dato a encontrar sería determinar
determinar el tamaño de los intervalos. Intervalos de clase. Esto que está representado por, más conocido como TIC. Bueno, para esto hay una formulita que TIC igual al rango dividido entre intervalos de clase. Bien, como ya tenemos el rango, tenemos el intervalo de clase, simplemente ponemos a representar los datos, ¿sí? El rango, que es 1400 dividido entre el intervalo de clase, que es 7, ¿sí? Entonces hacemos el uso de nuestra calculadora. 1400 entre 7, que nos da 200, exactamente 200. Ojo, aquí en este caso, para encontrar el tamaño de intervalos de clase, se hace redondeo por exceso. Bien, acá tenemos ya la tabla ya puesto. Bien, ahora para empezar a llenar los cuadritos, que cada uno tiene su pequeña definición, que esto es la marca de clases, que esto tiene que ver con el tamaño de intervalos de clase, ¿ya? Entonces, ustedes preguntarán por qué hay 7 columnas, si se dan cuenta. Bien, el 7 columnas tiene que ver mucho con el tamaño de intervalos de clases que vamos a utilizar en el cuadro. Es por eso que entonces le empecemos a enumerar: 1, 2, 3, 4, 5, 7. Bien, y ahora aquí en la segunda columna, que está entre corchete y paréntesis, que esto es el límite inferior de clase, y esto menos el límite superior de clases. Bien, para empezar el llenado, para empezar el llenado de esta columna, sabemos, para empezar, si bien sabemos que en los datos de las familias hay un valor mínimo, es decir, desde ese valor vamos a empezar para adelante, ¿sí? Entonces, empecemos. El valor mínimo, que es 523, y ojo, si bien sabemos, hemos determinado el tamaño de intervalos de clase, que es 200. 100 es el tamaño de los intervalos de clase, es decir, que va a ir sumando, va a ir avanzando en 200, la diferencia, ¿sí? Entonces, 523 más 200, 723. Y así sucesivamente con todos. 723 a 923. Y así respectivamente con cada uno de sub 1, sub 2, sub 3, sub 4, sub 5, sub 6. El mismo procedimiento. Bien, como se dan cuenta, ya tenemos el cuadrito lleno, así como les había comentado. Bien, ahora para la siguiente columna, para encontrar la marca de clase, que esto significa la marca de clase, nos dice que para encontrar esto tenemos que hacer la sumatoria del límite inferior más el límite superior, el resultado de eso dividido entre 2. Bien, entonces procedemos igual, dice el límite inferior que es 523 más el límite superior, que es 723, todo eso dividido entre 2. Bien, a ver, hacemos el uso de nuestra calculadora. 523 más 723 entre 2. Bien, nos da un valor de 623. Y así respectivamente para encontrar la marca de clase sub 2. Por el momento tenemos la marca de clase sub 1,
que es 623. Bien. A ver, para encontrar la marca de clase sub2, a ver. Sub2, límite inferior, que es 723, más límite superior, que es 923. Bien, eso dividido entre 2. Ahí tiene. Entonces hacemos el uso de nuestra calculadora. A ver, así. 723 más 923. Todo dividido entre 2. Bien, nos da un valor de 823. Eso sería la marca de clase sub2. Y así respectivamente ustedes pueden ir sacando de... Bien, y así vamos avanzando el cuadro. Bien, ahora tenemos la F sub I, que esto es la frecuencia absoluta. Esto representa el número de observaciones o unidades elementales que hay en la clase I. Bien, para encontrar esto tenemos que basarnos en este de acá, donde está el límite inferior y el límite superior. Bien, es decir, tenemos que hacer un conteo los números que se encuentren entre 523 a 722. ¿Por qué no 723? Si nosotros buscamos hasta 723, ya estaríamos pasando, invadiendo el sub 2. Entonces, por eso es el motivo que simplemente buscamos a 722. Bien, ustedes dirán por qué están pintados de colorcita. Yo ya les he dado un conteo. Ustedes pueden pausar el video y hacer su respectivo conteo como yo ya lo tengo contado. Entonces, para la frecuencia absoluta sub 1, que es 8, que están de color rosadito, que son 8. Para la frecuencia absoluta sub 2, que me dio 29. Para la frecuencia absoluta sub 3, me dio 7. Y bueno, en la frecuencia absoluta sub 4, que me dio 0. O sea, no hay nada que estén entre 1123 a 1323. Igualmente para el sub 5. Y para el sub 6, que me dio 1. Y para el sub 7, 3. Ojo, no se olviden de que los datos que están en la frecuencia absoluta tienen que dar un total de el total que nos dio el enunciado, es decir, 48 familias. Es decir, y esto debe ser una sumatoria de 48 también. Y bueno, a ver, usemos nuestra calculadora para estar seguro de esto. 8 más 29 más 7 más 0. Bueno, 0 no se lo puede, pero vamos a poner 0 más 1 y más 3. Bien, correcto. Tenemos, a ver, maestro, enfócale, 48. Ahí tenemos 48. Bien, ahora la siguiente columna, que está la H sub I, que esto es la frecuencia relativa. Esto indica, para encontrarlo esto, indica la proporción de observaciones o las unidades elementales que hay en la clase I. Bien, para encontrar esto tenemos una propiedad. A ver, tenemos una propiedad. Lo vamos a hacerlo acá. Acá lo vamos a hacer. Propiedad. Frecuencia relativa. Está representado por H sub I. Bien. La propiedad que es la sumatoria KI igual a 1 H sub I igual a 1. Ahí tenemos la propiedad para encontrar el resultado. Bien, para encontrar en la frecuencia relativa sub 1, lo que debemos hacer es lo siguiente.
Entonces, para encontrar la frecuencia relativa sub 1, esto igual a la frecuencia absoluta sub 1 entre el número total. Bien, más representamos la frecuencia absoluta sub 1, que vendría a ser 8. Bien, aquí está para que se guíen los numeritos. 8. Bien, entonces representamos 8 entre el número total, el total que sería 48. Bien, entonces hacemos el uso de nuestra calculadora. 8 entre 48, que nos da un total. Ahí está, 0. Vamos a usar 4 decimales. 1, 6, 6, 7. Bien, eso sería entonces la frecuencia relativa sub 1 encontrado. Bien, 1, 6, 6, 7. Bien, vamos, y así respectivamente con cada uno. Si nosotros queremos encontrar la frecuencia relativa sub 2, hacemos el mismo procedimiento. Vamos a ver, vamos a encontrar la frecuencia relativa sub 2. A ver. Bien, ahí tenemos. Ahora nos representamos frecuencia absoluta sub 2, que vendría a ser 29. 29 entre el número total, que es 48. Bien, hacemos el uso de nuestra calculadora. Bien, que nos da 0.60 redondeado 42. Bien, eso sería la frecuencia relativa sub 2. Lo ponemos en nuestro cuadrito. Bueno, y así respectivamente ustedes pueden ir haciendo el mismo procedimiento y sacar el resultado de la frecuencia relativa sub 3, sub 4, sub 5, se llegará a ser el último. Bien, como vemos ya está llenito el cuadro. Espero que ustedes también ya lo hayan sacado. Y acá están, ya cada uno con sus respectivos resultados. Bien, ahora el siguiente punto, que es la frecuencia porcentual acumulada, que está representada por P minúscula sub I. Bien, para esto también tiene una propiedad para encontrarlo. Es casi parecido al mismo procedimiento que así como hemos encontrado la frecuencia relativa. Bien, frecuencia, comencemos. Frecuencia porcentual. Porcentual. Está representada por P minúscula sub I. Bien, su propiedad. Que maneja esto. La frecuencia porcentual, esto indica el porcentaje de observaciones o también unidades elementales que hay en el clase I. ¿Sí? Bien, empecemos con la propiedad de la sumatoria, y igual a 1. Bien, porcentual igual a 100%, que es el total, ¿verdad? Bien, para hallar la frecuencia porcentual sub 1, vamos a hacerlo así. Frecuencia porcentual sí, bien, para encontrar la frecuencia porcentual sub 1, lo que vamos a hacer es, a ver, frecuencia porcentual sub 1 igual, disculpen, corrección por favor, frecuencia porcentual sub 1. Bien, ahí está correcto, disculpen. Bien, para encontrar la frecuencia porcentual sub 1, lo que debemos hacer es multiplicar la frecuencia relativa sub 1 por 100. Bien, representamos los datos. La frecuencia relativa sub 1, que es 0.1667.
0.1667. Esto multiplicado por 100. Bien, a ver, hacemos el uso de nuestra calculadora. Sería 0.1667 por 100. Bien, ahí tenemos 16.67, que vendría a ser la frecuencia porcentual sub 1. 16.67. Entonces pasamos al cuadrito. 16,67, que vendría a ser la frecuencia porcentual sub 1. Y así respectivamente para encontrar la frecuencia porcentual sub 2, la frecuencia porcentual sub 3, el mismo procedimiento a encontrar. Vamos a encontrar la frecuencia porcentual sub 2. A ver. Frecuencia porcentual sub 2 es P minúscula. Bien, ahí tenemos, pues representamos los datos. La frecuencia relativa a sub 2, que es 0.6042, ¿sí? Entonces representamos 0.6042 multiplicado esto por 100. A ver, hacemos el uso 0.66042 más 100. Disculpa, es por 100. Bien, nos da el resultado 60.42. Esto vendría a ser la frecuencia porcentual sub 2. Y así respectivamente ustedes pueden seguir el mismo procedimiento y encontrar así la frecuencia porcentual sub 3, sub 4 y sub 5. Bueno, bien, ahí ya tenemos ya con los datos ya todo completo, que nos dio en la frecuencia absoluta sub 3 14.58, sub 4 0, sub 5 0, frecuencia porcentual sub 6 2.08, la frecuencia porcentual sub 7 6.25. Bien, y ahora en la frecuencia F mayúscula sub I, que esto es la frecuencia absoluta acumulada. Bien, para encontrar esto tenemos la siguiente propiedad que nos llevará al resultado. Bien, entonces para encontrar este de acá tenemos que hacer lo siguiente. Para encontrar la frecuencia absoluta acumulada sub 1, lo que debemos hacer es, a ver, frecuencia absoluta sub, ojo, disculpa, para la frecuencia absoluta sub 1 simplemente el 8 pasa absolutamente acá. Ya, entonces lo que tenemos que encontrar es la frecuencia absoluta sub 2. Corrección, frecuencia absoluta sub 2. Para encontrar la frecuencia absoluta sub 2, sumamos la frecuencia absoluta sub 1 más la frecuencia absoluta sub 2. Esto nos daría la frecuencia absoluta sub. Entonces presentamos la frecuencia absoluta sub 1, que es 8, bien, más la frecuencia absoluta sub 2, que es 29. Hacemos el uso de nuestra calculadora. Más 29, que nos da 37. Esto sería la frecuencia acumulada sub 2, es 37. Ahora, para encontrar la frecuencia absoluta sub 3, hacemos igual la frecuencia absoluta sub 1 más la frecuencia absoluta sub 2 más la frecuencia absoluta sub 3. Bien, representamos frecuencia absoluta sub 1, que es 8, frecuencia absoluta sub 2, que es 29, más 29, más la frecuencia absoluta sub 3, que es 7. Entonces, el uso de nuestra calculadora, más 29 más 7, que nos da 44. Esto vendría a ser la frecuencia absoluta acumulada.
44. Y así respectivamente, amigos, ustedes pueden seguir el mismo procedimiento para encontrar así la frecuencia absoluta sub 4, sub 5, sub 6, sub 7. Bien. Bien, amigos, ya tenemos llenito nuestro cuadro con sus respectivos datos que corresponden. Bien, ojo, quiero recalcar algo, que así como todos son exactos, aquí también tiene que ser exacto el valor, con el valor que estamos trabajando con la cantidad, que es 48, ¿cierto? Y mira, no tiene que exceder, no tiene que disminuir, tiene que ser el valor con lo que estamos trabajando, y así está seguro que nuestra tabla está siendo resueltamente correcto. Sí, y bueno, ahora en la siguiente columna, que es la frecuencia relativa absoluta, que aquí tenemos, si se dan cuenta, la frecuencia absoluta acumulada, que está representada por H mayúscula sub I. Esto indica la proporción de observaciones, o también puede ser unidades elementales, que hay desde la primera clase hasta la clase I. Bien, acá tenemos la propiedad con lo que vamos a llegar al resultado. Bien, a ver, entonces la frecuencia relativa sub 1, que vendría a ser el mismo, esta frecuencia sub 1, que vendría a ser el mismo, pasamos 0.1667. Bien, entonces para encontrar la frecuencia absoluta sub 2, vamos a hacer la sumatoria de la frecuencia absoluta sub 1 más la frecuencia absoluta sub 2. Representamos los datos, la frecuencia relativa sub 1, que es 0.1667, más la frecuencia relativa sub 2, que es 0.6042. Entonces hacemos el uso de nuestra calculadora. 0.1667 más 0.6042. Bien, que nos da un resultado de 0.7709. ¿Sí? Entonces esto vendría a ser la frecuencia relativa acumulada sub 2. Entonces lo basamos acá, 0.709. Y así, amigos, ustedes también pueden hacer el mismo procedimiento para hacer el llenado así. Bien, amigos, ya tenemos nuestros cuadritos llenos con los respectivos resultados. Bien, cabe recalcarles que al final siempre debe dar 1. No tiene que pasar de 1 o menos de 1. Siempre tiene que ser 1. Bien, para la frecuencia porcentual acumulada está representada por P mayúscula sub I. Esto indica el porcentaje de observaciones, ¿sí? Que hay desde la primera clase hasta la clase I. Para ello, para llegar al resultado, tenemos una propiedad que, como lo ven ahí, entonces comencemos a encontrar, a ver, si ya sabemos, la frecuencia porcentual acumulada sub 1 va a ser el mismo, 16.67. Entonces, para encontrar la frecuencia porcentual sub 2, pues es igual a la frecuencia absoluta sub 1 más la frecuencia absoluta sub 2. Representando los datos, frecuencia porcentual sub 1, que es 16.67, más la frecuencia porcentual sub 2, que es 60.42. Esto que nos daría, a ver, somos 16.67 más 60.42, daría un valor de 77.09. Esto vendría a ser entonces el resultado de la frecuencia porcentual sub 2. Y bien, amigo, para ahorrar más tiempo, ustedes pueden seguir el mismo procedimiento que estamos siguiendo hasta llegar hasta el punto final. Bien, amigos, el cuadrito ya está totalmente lleno, pero ojo, quiero decirles
que cuando ustedes llenen o sacan los datos de la frecuencia porcentual acumulada, ya sea de sub 1, sub 2, al final tiene que darles 100%. Así como les había comentado también de la frecuencia relativa acumulada, de la frecuencia porcentual acumulada, de la frecuencia absoluta, así. Tiene que ser exactamente con los datos que están trabajando. Bien, ahora una vez como ya tenemos ya lleno el cuadrito, ahora nos dirigimos a lo que nos ha pedido el ejercicio. Nos pidió determinar el número de familias que ganen menos de F5. Primero vamos a ir paso a paso. ¿Qué quiere decir acá? Si bien sabemos, aquí tenemos que esto significa frecuencia absoluta sub 5. Y bien, nos dirigimos a la frecuencia absoluta que está acá. Si bien sabemos, esto es, aquí lo voy a pintar, lo voy a ponchar. Frecuencia absoluta sub 1, frecuencia absoluta sub 2, frecuencia absoluta sub 3, frecuencia absoluta sub 4, frecuencia absoluta sub 5. Bien, vamos a pintar hasta ahí nomás, como nos dice bien. Como nos dice que ganan menos de, dice, de F sub 5, es decir, todo esto va a ser sumado. Más F sub 4, sub 3, sub 2, sub 1. Entonces, no digamos más y respuesta. Acá lo vamos a poner. Acá. Respuesta. Entonces, esto F sub 5 igual a F sub 1 más F sub 2 más F sub 3 más F sub 4 más F sub 5. Bien, representando los datos, F sub 1 que es 8 más 29 que es F sub 2 más F sub 3 que es 7 más F sub 4 que es 0 más F sub 5 que es 0. Bien, a ver, hacemos el uso de nuestra calculadora. 8 por este lado más 29 más 7, ya hay que ponerle más 0, no tiene nada, pero lo vamos a poner, que nos va a dar igual, que nos da 44. Entonces ya tenemos la respuesta que nos pide determinar el número de familias que ganen menos de F sub 5. Eso sería la respuesta. Y bien, acá algo más simple que nos dice y diga cuál es el valor de H sub C. Basémonos en nuestra tablita. H mayúscula sub 3, que vendría a ser la frecuencia relativa acumulada. Bien, si ya sabemos, esto es H sub 1, H sub 2, H sub 3, H sub 4, H sub 5, H sub 6, es decir, la frecuencia relativa acumulada sub 6. Entonces tenemos la siguiente respuesta, lo vamos a poner acá, respuesta, respuesta, que es el valor de H sub 6 es 0.9375. Bien, amigo, esto ha sido todo del video. Espero que les haya sido de suma importancia, que hayan aprendido, que hayan abierto un poquito su mente, o toda su mente. Bien, muchas gracias por su atención y esto es todo del video.